¿Qué significa realmente para usted la palabra Tíbet? ¿Son solo montañas altas y banderas de oración? Lo que muchos pasan por alto es que el 99% de su verdadera historia permanece sin contarse. ¿Qué pasaría si le dijera que hay un lago que puede mostrarle visiones del futuro? ¿O un muro hecho de huesos que susurra secretos? Hoy no solo estamos visitando el Tíbet, lo estamos descubriendo. Le mostraremos los lugares sagrados, los extraños y los profundamente ocultos. Esta es la verdadera historia del techo del mundo. La mayoría de los viajeros aterrizan en Lhasa, ven el famoso Palacio de Potala, el templo de Yohang y tal vez el monasterio de Drepung. Toman sus fotografías, compran sus recuerdos y creen que han visto el Tíbet. Pero el hecho es que se han perdido todo. El verdadero poder, el verdadero misterio del Tíbet central no está en las atracciones principales. Está oculto en los valles justo detrás de la próxima cresta. En lugares a los que se necesita un permiso especial para entrar y una fuerte voluntad para llegar. Nuestro viaje comienza a solo un corto trayecto en coche desde la ciudad, pero se siente a 1000 años de distancia. Nos dirigimos al norte de Lhasa, dejando atrás las carreteras pavimentadas. La furgoneta traquetea por un camino de grava, subiendo cada vez más alto. El aire se vuelve más fino, nos dirigimos a un lugar llamado Monasterio de Tsurfu. Este no es simplemente otro monasterio. Este es el corazón de una de las principales escuelas del budismo tibetano, la Karma Kagyu. Está enclavado en un valle escondido, rodeado de montañas escarpadas y desnudas. Cuando lo ve por primera vez, le quita el aliento, y no solo debido a la altitud, que es de más de 14.000 pies. El monasterio es enorme, un salpicón de blanco y dorado contra las montañas marrones. Banderas de oración están extendidas por todas partes, miles de ellas crujiendo y chasqueando con el viento. El sonido es constante, como un río de susurros. Este lugar fue fundado en el año 1189. Para decirlo suavemente, ha sido testigo de mucha historia. Para el viajero, este es un mundo diferente. No encontrará tiendas de recuerdos aquí. Podría encontrar una pequeña casa de huéspedes, administrada por el monasterio. No espere comodidad, estamos hablando de pisos de concreto, un baño compartido al final del pasillo y tal vez una pequeña estufa para calentarse. Una cama podría costarle entre 10 y 15 dólares la noche. La comida es igual de simple. Comerá lo que comen los monjes. Esto significa tsampa, harina de cebada tostada, mezclada con té de mantequilla. El té es salado, no dulce, y es un gusto adquirido, pero es caliente y está lleno de energía, lo que necesita aquí arriba. Dentro de la sala principal, el aire es denso, huele a lámparas de mantequilla de yak encendidas y a incienso antiguo. Está oscuro y sus ojos tardan 1 minuto en ajustarse. Entonces lo ve, una imponente estatua del Maitreya, el futuro Buda. Es masiva, se extiende por varios pisos. Pero aquí está lo sorprendente. El verdadero secreto de Tsurfu no está en la sala principal. Los peregrinos, ya ve, susurran sobre otra cosa. Los lugareños cuentan una historia. Dicen que en lo profundo del subsuelo, debajo del templo principal, hay una cámara oculta. Esta cámara contiene las reliquias del primerísimo Karmapa.
el fundador del monasterio, y la historia cuenta que durante la luna llena, estas reliquias brillan, emiten su propia luz, una luz suave y cálida que no tiene nada que ver con las lámparas. Se dice que solo los monjes más elevados saben el camino de entrada y realizan meditaciones secretas allí, bañándose en la luz de las reliquias. Es una historia, ¿verdad? Pero aquí arriba, a 14.000 pies, con el viento aullando afuera, usted comienza a preguntarse, de un lugar de reliquias brillantes, nuestro camino ahora conduce a un lugar donde el adiós final alza el vuelo. Si Surfu guarda los secretos de la vida, nuestra próxima parada se enfrenta a la realidad de lo que viene después. Viajamos a un lugar llamado Monasterio de Driguntil. Este está encaramado en una ladera empinada. Para llegar hay que subir. Los escalones son empinados y el aire es delgado. Muchas personas están ansiosas por echar un vistazo a este lugar, pero es un viaje difícil. El monasterio en sí es asombroso. Parece que está pegado al costado de la montaña. Los edificios son un laberinto de paredes blancas y madera pintada de rojo. Los murales del interior tienen cientos de años y muestran dioses y demonios en colores vivos. Pero lo que nadie le dice es por qué este monasterio es tan famoso. No es por el arte, es por lo que sucede justo encima. Driguntil es el hogar de una de las plataformas de entierro celestial más famosas de todo el Tíbet. Ahora bien, este es un tema muy sensible. Para los tibetanos, el cuerpo es solo una envoltura. Después de que alguien fallece, el alma ha seguido adelante. El cuerpo está vacío, así que practican un acto final de caridad. Ofrecen el cuerpo de vuelta a la naturaleza para alimentar a los buitres. Es algo difícil de entender para los forasteros. A los turistas con razón no se les permite mirar. Este es un ritual privado y sagrado, pero se puede ver la plataforma desde la distancia. Es un área amplia y plana en la montaña que domina las vastas llanuras de abajo. Se pueden ver los grandes buitres conocidos como grifos dando vueltas en el cielo. El monasterio fue fundado en 1179. Esta práctica es antigua. La historia desconocida aquí no es para los débiles de corazón. Los lugareños hablan de un monje en el siglo XII. Estaba realizando el ritual. Mientras cantaba, cuenta la historia, comenzó a levitar. Flotó varios pies sobre el suelo. Dicen que su sombra quedó atrás, grabada en un trozo de roca del acantilado. Los peregrinos que realizan la difícil subida al monasterio buscan esta roca. Rastrean el contorno de la sombra, creyendo que les otorga una bendición contra un mal renacimiento, una forma de comprender que la vida es temporal. Una sombra en una roca es algo extraño, pero a continuación encontramos un lugar donde las leyendas dejaron más que solo sombras. Nuestro siguiente viaje nos lleva a Drakjerpa. Este no es un solo edificio. Es una ladera entera de acantilado llena de cuevas. Piense en un panal, pero para monjes. Este lugar está justo al norte de Lhasa, pero de nuevo se siente como otro planeta. Se sube por un sendero empinado y se comienzan a ver pequeñas aberturas en la roca. Estas son cuevas de meditación. Hay más de 30 de ellas. Algunas son diminutas, lo suficientemente grandes para que se siente una persona. Otras son más grandes, convertidas en pequeñas capillas, con estatuas y ofrendas dentro. La historia aquí es simplemente asombrosa. Dicen que el gran gurú Rinpoche
El hombre que trajo el budismo al Tíbet en el siglo VIII meditó aquí. El rey Songtsen Gampo, el primer gran rey del Tíbet, también utilizó estas cuevas. Puede caminar la Kora, el camino sagrado, alrededor de los acantilados. Es silencioso. Podría haber ovejas azules salvajes balanceándose sobre las rocas. La altitud es alta, alrededor de 13.000 pies. También hay manantiales sagrados aquí. El agua está helada. Pero la gente cree que tiene poderes curativos. Se la echan en la cara y llenan botellas para llevar a casa. No encontrará un hotel aquí. La mayoría de la gente viene para una excursión de un día. Puede comprar fideos instantáneos y agua caliente en una pequeña casa de té en la parte inferior, pero eso es todo. Este es un lugar para peregrinos, no para la comodidad. Pero ¿qué pasa con la historia oculta? La historia de Drag Yerpa es sobre un secreto. Allá en el siglo VII, el rey Songtsen Gampo estaba en un conflicto. Sus enemigos se acercaban. Tenía un pergamino sagrado, un texto que se decía que predecía el futuro del Tíbet. No podía permitir que cayera en manos enemigas. Entonces, dice la leyenda, vino aquí. Escondió el pergamino en una de las cuevas más profundas y oscuras y le puso una bendición. El pergamino solo se revelaría a una persona verdadera y de corazón puro que viniera a buscarlo. Los lugareños dicen que para encontrarlo, un meditador debe ayunar durante 3 días y 3 noches. Entonces, y solo entonces, la cueva les mostrará el pergamino. Se dice que todavía está allí, esperando, sosteniendo el futuro del Tíbet en sus páginas polvorientas. Un pergamino oculto es una cosa, pero ¿qué pasaría si pudiera ver el futuro en un lago? Dejamos las cuevas atrás y nos dirigimos a un lugar de misterio aún más profundo. Este es el Hermitage de Ritro. Este lugar es una verdadera joya escondida. Es un pequeño retiro cerca de Lhasa, pero es muy difícil de alcanzar. Hay que caminar durante varias horas, subiendo directamente por una montaña. Este Hermitage, del siglo XIV, fue un lugar favorito para los Dalai Lamas cuando querían alejarse del mundo y meditar en paz. No encontrará grandes salones aquí. Encontrará pequeñas cabañas, caminos de ruedas de oración y cuevas con tancas antiguas o pinturas en las paredes. Los monjes aquí son serios, están en retiro. Pasan meses, incluso años, en silencio. Este es un lugar de devoción real y hardcore. Como visitante, tiene que estar en silencio. Puede caminar por los senderos, hacer girar las ruedas de oración y sentir el poderoso silencio. El aire es claro y las vistas del valle de abajo son increíbles. La historia oculta aquí es sobre un milagro. La historia cuenta que el quinto Dalai Lama, el que construyó el palacio de Potala, se enfermó gravemente. Ninguno de los médicos en Lhasa pudo ayudarlo. Estaba débil y la gente temía que no sobreviviría. Lo trajeron aquí, a Ritro. Meditó en una de las cuevas y bebió agua de un manantial escondido, un manantial que solo los monjes conocían. En cuestión de días, se curó. Su enfermedad había desaparecido. A partir de ese día, el agua de ese manantial se llamó el elixir de la visión. Los monjes aquí lo custodian. Creen que no solo cura el cuerpo, cura la mente. Dicen que si la bebe, le ayuda a ver la verdad. No está a la venta. Es sacada de contrabando, gota a gota, por monjes que la llevan a otros lamas importantes como un precioso regalo. Un manantial que cura es poderoso, pero nuestra próxima parada alberga un espíritu que puede predecir el futuro de una nación. Nuestra próxima parada
Está a solo media milla del enorme monasterio de Drepung, pero es un mundo aparte. Este es el monasterio de Nechung. Este lugar tiene un aspecto diferente. Las pinturas en las paredes no son pacíficas, son intensas. Muestran a los dioses protectores del Tíbet. Estas son figuras poderosas y de aspecto enojado, rodeadas de llamas. Son los guardianes. Este monasterio es el hogar tradicional del oráculo de Nechung. ¿Qué es un oráculo? Es una persona, un monje, que está entrenado para ser un recipiente. Se dice que un espíritu, un protector del Tíbet, entra en su cuerpo. Durante siglos el gobierno del Tíbet no tomaba ninguna gran decisión sin preguntar primero al oráculo. El oráculo entraba en trance, su cuerpo temblaba. Usaba un enorme y pesado tocado que pesaba más de 50 libras. Otros monjes tenían que sostenerlo, y él hablaba con una voz extraña, dando profecías. Esto no era solo para el espectáculo. Esto era un asunto serio. La historia oculta es moderna. Se dice que en la década de 1950, justo antes de que el Dalai Lama abandonara el Tíbet, el oráculo realizó un trance, dio una advertencia. Predijo la invasión. Predijo el exilio. Sus palabras fueron escritas en un pergamino secreto, una advertencia de que el viejo mundo estaba a punto de terminar. Los monjes que lo escucharon se quedaron conmocionados. Hoy el monasterio está en silencio, pero esas pinturas en la pared, ellas recuerdan. Recuerdan las predicciones, las advertencias y los espíritus que custodiaban esta tierra. De un espíritu que habla, ahora subimos a un lugar donde se dice que las voces que cantan doblan la realidad. Nuestra última parada en esta región es el convento de Chingfu y las cuevas de ermita de Qingpu. Esta es una red de cuevas de meditación en la ladera de una montaña, no lejos de Lhasa. Pero este lugar es diferente, es principalmente para monjas. Este es uno de los sitios Nyingma más sagrado. Los Nyingma son la escuela más antigua del budismo tibetano. Para llegar aquí hay que hacer senderismo, y no es una caminata fácil. Se necesitan varias horas subiendo por un camino empinado y sinuoso. Se pasan pequeñas cabañas y cuevas. Aquí es donde viven las monjas, algunas en aislamiento total. Vienen aquí a meditar sobre las palabras del gurú Rinpoche, quien también meditó aquí en el siglo VIII. Este lugar es conocido por su poder. Las monjas creen que cualquier mantra, cualquier oración que se cante aquí se multiplica, no solo por 10 veces o 100 veces, sino por 100.000 veces. El poder espiritual de la montaña amplifica su voz. Puede visitar el templo principal, un edificio pequeño y humilde. Puede dar una ofrenda a las monjas. Son amables y sus rostros están curtidos por el sol y el viento. Viven una vida dura, pero pacífica. La historia oculta aquí es extraña. Las monjas le hablarán de las cuevas. Dicen que las cuevas están todas conectadas, no por túneles, sino por sonido. Hay una cueva oculta, dicen, en lo alto de la montaña. Si canta en esa cueva, su voz no solo hace eco, se teletransporta. Dicen que una monja que canta en esa cueva puede ser escuchada por otra monja en una cueva diferente, a millas de distancia, como si estuviera parada justo a su lado. Es un sonido secreto. Una conexión sagrada que une a todos los meditadores de la montaña. Creen que es la montaña misma, ayudándoles a alcanzar la iluminación. El poder de estos valles centrales es profundo, pero ahora debemos viajar al sur, a la cuna misma de la civilización tibetana. Cuando la gente piensa en la historia tibetana, piensa en Lhasa, pero el caso es que Lhasa no es el principio.
Para encontrar el comienzo de la historia, hay que ir al sur, al valle de Yarlung. Esta es la cuna de la civilización tibetana. Este valle en la prefectura de Shannan es diferente. Está a una altitud más baja, por lo que es más verde. El río Yarlung Tsangpo fluye a través de él, ancho y tranquilo. Aquí es donde gobernaron los primeros reyes del Tíbet, mucho antes de que Lhasa fuera la capital. El ambiente aquí es pacífico. Es una tierra de granjas y pequeñas aldeas. Hay muchos menos turistas que en Lhasa. Para llegar aquí, se vuela a la ciudad de Tsetang. Esta es la tercera ciudad más grande del Tíbet, pero se siente como un pueblo pequeño. Desde aquí puede explorar el valle. El primer lugar que tiene que ver es el Palacio de Yumbulagang. Se ve desde millas de distancia. Es una fortaleza de piedra encaramada en la cima de una colina afilada y estrecha en el medio del valle. Parece sacado de una película de fantasía. ¿Este es por tradición? El primer palacio de todo el Tíbet. No es grande, no como el Potala. Es antiguo. Se suben las empinadas escaleras hasta la cima. El edificio está hecho de piedra y madera. Por dentro está oscuro y huele a madera vieja e incienso. Las vistas desde el techo son simplemente asombrosas. Se puede ver todo el valle, los campos verdes, el río y las montañas. Pero la historia de este lugar es lo que es realmente salvaje. La historia oficial es que fue construido para el primer rey del Tíbet, Nyatri Tsempu. Pero la historia desconocida, la leyenda, es mucho más antigua. Los lugareños creen que el palacio fue construido para un divino ancestro mono. Dicen que este mono fue el padre del pueblo tibetano. Y dentro del palacio hay otro susurro, una historia de una cámara oculta en lo profundo de la fundación de piedra. En esta cámara se dice, hay plumas de pavo real. Pero no cualquier pluma. Se dice que estas plumas otorgan fertilidad. Las mujeres que tienen problemas para tener hijos hacen la peregrinación aquí, rezan en el lugar donde se dice que está la cámara, esperando una bendición de ese antiguo rey mono. Desde el primer palacio vamos a uno de los primeros templos, un lugar que guarda el tesoro de un dragón. Justo al final de la carretera del palacio se encuentra el monasterio de Trandruk. Este templo es antiguo, realmente antiguo. Es uno de los primeros templos budistas en el Tíbet, incluso más antiguo que el Jokang en Lhasa. Es un complejo hermoso y sereno. Se camina por patios llenos de luz solar. Los monjes cantan en la sala de asambleas, pero este monasterio es famoso por una cosa, un tesoro increíble. Es un tanka, una pintura religiosa en un pergamino. Pero este no está pintado. Está hecho de perlas. Se entra en una oscura capilla lateral. El monje retira una cortina, y ahí está. Es una imagen de una diosa, Chenrezig, y está hecha de miles, más de 29.000, perlas diminutas y perfectamente combinadas. También hay diamantes y otras gemas. Es una de las cosas más valiosas de todo el Tíbet. Se guarda en la oscuridad porque la luz podría dañarlo. Es un verdadero factor de asombro, pero no es la historia oculta. La historia oculta de Trandruk significa dragón. La leyenda dice que cuando los monjes estaban construyendo el templo, un enorme dragón vivía en el lago donde querían construir. El rey tuvo que derrotar al dragón. Después de hacerlo, el dragón le dio una sola perla perfecta. Los monjes, según cuenta la historia, tomaron esa perla y la mezclaron con el yeso de las paredes del monasterio. Construyeron la perla del dragón en los cimientos para proteger el templo para siempre. Los peregrinos vienen aquí durante un eclipse. Dicen que durante la oscuridad de un eclipse, la pared con la perla dentro comienza a brillar. Emite una luz tenue y mágica. El Valle de los Reyes está lleno de magia, pero nuestra próxima parada alberga un cuento de hadas lleno de flores. Viajamos más profundamente en la región de Lokha a un lugar llamado el Valle de Chari. Este es un lugar del que la mayoría de los turistas nunca han oído hablar. Es un desfiladero precioso, un valle profundo que, en primavera, se convierte en una alfombra de flores. Estamos hablando de azaleas, no solo arbustos, bosques enteros de ellas, rosas, rojas, blancas. Todo el suelo del valle es un estallido de color.
Hay aguas termales cerca, donde se puede remojar. La caminata hacia el valle es empinada, pero la recompensa es un lugar que parece un país de hadas. Este lugar es sagrado. Pero no es solo sagrado para los budistas, es sagrado para los viejos espíritus, los espíritus de la tierra. Los agricultores locales, ya ve, tienen una historia. Creen que este valle es el lugar de baile para los espíritus de las hadas. En el equinoccio, el primer día de primavera y el primer día de otoño, dicen que las hadas salen. Bailan en los prados llenos de flores toda la noche. Usted no puede verlas, pero puede oírlas riendo y tiene que tener cuidado. Los lugareños les dejan ofrendas, pequeños cuencos de leche o cebada. Si no muestra respeto, las hadas pueden enfadarse. Le lanzan una maldición de la floración. Es una maldición que hace que sus cultivos se marchiten y sus animales se enfermen. Así que, todos los que viven cerca del valle de Shari lo saben. Respete las flores y siempre, siempre respete a las hadas. Las hadas son una cosa. Pero, ¿qué hay de un lago donde un edificio sumergido concede deseos? Nuestra última parada en esta región es uno de los lagos más hermosos que jamás verá, el lago Pumayumco. Este lago es enorme, más de 115 millas cuadradas, y es alto, a más de 15.500 pies. Es alimentado por el deshielo de las montañas, y el agua es de un azul brillante y claro. Las orillas son pastizales, donde los nómadas pastorean sus yaks. Es un lugar celestial y pacífico, pero tiene un secreto. Este no es un lugar turístico famoso, es un largo viaje en coche para llegar hasta aquí. La carretera es áspera, pero los peregrinos vienen. ¿Por qué? Vienen por la historia. La leyenda dice que en el fondo de este lago hay una estupa sumergida, un edificio sagrado. No se puede ver. La mayor parte del año está oculta por el agua profunda. Pero una vez al año, en un día específico en verano, se dice que el nivel del agua desciende y la cima misma de la estupa se levanta fuera del agua. Los peregrinos se alinean en la orilla, esperándola. La historia cuenta que si la ve y es puro de corazón, puede tocarla. Y si toca la cima de esa estupa sagrada, se le concede un deseo. Pero hay un inconveniente. Para pedir el deseo, también debe hacer un voto. Un voto secreto de silencio. Debe prometer nunca, jamás, contarle a nadie lo que deseó. Si mantiene el secreto, su deseo se hará realidad. Los secretos del Yarlung son profundos, pero ahora debemos viajar al otro lado del Tíbet, al lejano oeste, un lugar de ruinas inquietantes y reinos perdidos. Para llegar a nuestro próximo destino, hay que estar comprometido. Vamos a la región de Ngari, el lejano oeste. Esta es la parte más remota del Tíbet. Es una meseta alta, seca y vacía. La altitud aquí rara vez cae por debajo de 13.000 pies. El viaje es duro. Estamos hablando de días de conducción en un vehículo de tracción en las 4 ruedas. En carreteras que a veces son solo caminos de tierra. ¿Por qué venir hasta aquí? Por un fantasma. El fantasma de un reino entero. Vamos a las ruinas del reino de Guche. Cuando lo ve por primera vez, no parece real. Es una montaña. Y una ciudad ha sido tallada en ella. Imagine una colina gigante, de 1000 pies de altura, de tierra amarilla, y está honeycombed con cuevas, túneles y edificios. Todo el camino, desde abajo hasta la cima, donde una vez estuvo el palacio del rey. Este fue un reino poderoso. Gobernó aquí desde el siglo X hasta el siglo XVII. Fue una edad de oro del arte y la religión. Y luego, simplemente, se desvaneció. El reino fue atacado por un ejército invasor en los 1600, y después de eso, la ciudad fue abandonada.
Hoy es una ciudad fantasma. Se puede subir a través de los túneles. Está oscuro y necesita una linterna. Puede explorar las antiguas casas cueva. Los verdaderos tesoros son los templos. Dentro de estos edificios desmoronados, las paredes están cubiertas de frescos, pinturas, y son asombrosos. Después de cientos de años, los colores siguen siendo brillantes. Muestran la vida del Buda y muestran a los reyes y reinas de Guge. Puede alojarse en una pequeña casa de huéspedes en el pueblo de abajo. Es básica, pero las vistas de las ruinas al amanecer valen la pena. El sol convierte los castillos de tierra en un rojo intenso. La historia oculta aquí es oscura. Cuando la ciudad fue abandonada, se quedó a merced del viento. En la década de 1980, los exploradores encontraron esqueletos en las cuevas, esqueletos de las últimas personas de Guge, y muchos de ellos todavía llevaban sus joyas puestas. Amuletos de oro, cuentas de turquesa. Los nómadas locales no suben allí por la noche. Dicen que el fantasma del último rey todavía camina por los pasillos de su palacio. Dicen que está custodiando los tesoros del reino, que fueron escondidos en los túneles antes del ataque final. Creen que protege el oro de los saqueadores y que cualquiera que intente robar a Guge quedará atrapado en los túneles para siempre. Un rey fantasma es espeluznante, pero cerca, un bosque entero está hecho de fantasmas. A solo un corto trayecto en coche de las ruinas de Guge, se encuentra un lugar que parece otro planeta. Este es el bosque de arcilla de Tzada. Este no es un bosque de árboles. Es un bosque de tierra. A lo largo de miles de años, el viento y el agua han tallado la tierra blanda en formas gigantes y extrañas. Agujas, castillos, torres. Es una zona enorme que se extiende por millas. Es el sueño de un fotógrafo. Al amanecer, los castillos de tierra son de un amarillo suave. Al atardecer, se vuelven de un rojo y naranja encendidos. Se puede conducir a través de partes de él por una carretera que serpentea entre las formaciones gigantes. Aquí hay silencio, un silencio inquietante. No hay hoteles, ni comida, no hay nada más que el viento y el polvo. Esta es una excursión secundaria desde el famoso Monte Kailash, que está cerca. Muchos peregrinos a Kailash se detienen aquí para maravillarse con el extraño paisaje. Pero los nómadas, ellos tienen una visión diferente de este lugar. No ven un bosque de arcilla, ven a los fantasmas del reino de Guge. La historia local es que cada una de estas formas talladas por el viento, cada una de estas agujas, es el espíritu atrapado de un antiguo soldado o ciudadano de Guge. Dicen que el viento es el sonido de ellos lamentándose. Todavía de luto por su reino perdido. Y tienen una advertencia: no toque las formaciones. Creen que si toca uno de los castillos de tierra, especialmente al anochecer, convocará una visión. Verá la corte del rey perdido. Verá a los soldados, las bailarinas, los monjes. Verá el reino fantasma cobrar vida. Y dicen, podría gustarle tanto que nunca se irá. De fantasmas de tierra, viajamos para ver el arte de fantasmas de una época diferente. La región de Ngari es vasta y está llena de secretos. Nuestra próxima parada es tan remota, tan difícil de encontrar, que casi nadie ha oído hablar de ella. Estas son las cuevas de Piyang y Dongar. Este es un complejo de más de 1000 cuevas excavadas en un acantilado. Son incluso más antiguas que el reino de Guge. ¿Qué hay dentro? Arte, pinturas rupestres. Estas pinturas tienen más de 1000 años de antigüedad y no son solo budistas. Muchas de ellas provienen de la religión Bon, la creencia antigua y prebudista del Tíbet. Estas cuevas son como las cuevas de Ajanta en la India, pero casi completamente desconocidas. Están perfectamente conservadas porque nadie viene aquí. Para llegar aquí necesita un permiso especial, necesita un guía.
Necesita un jeep muy resistente. Cuando llegue allí, será el único. Usted y el guardián de las cuevas, un hombre local que tiene las llaves de las puertas cerradas. Usted entra, está oscuro. Él enciende una linterna y las paredes estallan con color. Animales, dioses, patrones geométricos, arte que tiene 1000 años y parece que fue pintado ayer. La historia oculta es sobre los chamanes Bon que hicieron esto. No solo estaban pintando imágenes, estaban pintando el futuro. Los lugareños creen que estos antiguos chamanes pintaron profecías en estas paredes. Predijeron la llegada del budismo. Predijeron el ascenso de los Dalai Lamas. Y, según cuenta la historia, un mural descolorido, en una cueva a la que nadie puede entrar, predijo el exilio del Dalai Lama. Era una imagen extraña que nadie entendió durante siglos, hasta que sucedió. El lejano oeste es un lugar de magia poderosa. También es un lugar de curación, como veremos a continuación. Después del largo y polvoriento viaje, necesitamos un descanso. Nos dirigimos a las aguas termales de Tirthapuri. Este es un sitio sagrado, al noroeste del sagrado monte Kailash. Después de que los peregrinos terminan su Kora, su caminata sagrada, alrededor de Kailash, vienen aquí. Este es un lugar para lavarse. Agua caliente y curativa brota de la tierra. Está llena de minerales, hay piscinas sencillas, revestidas de piedra. Puede remojar sus músculos cansados en el agua caliente. Hay un pequeño monasterio aquí, construido alrededor de una cueva donde se dice que meditó el gurú Rinpoche. Pero este no es un spa. Este es un sitio sagrado. Usted camina por el sendero del karma. Es un pequeño circuito. Pasa una roca con un agujero. Dicen que si está libre de pecado, puede gatear a través de él. Este es un lugar para el ritual. Pero la historia desconocida aquí es sobre uno de los eventos más asombrosos en la tradición tibetana. Los peregrinos no solo se bañan aquí para limpiar sus cuerpos. Creen que el agua puede borrar los pecados, no solo 1 o 2. Dicen que un baño aquí borra 1000 pecados pasados, pero la historia que cuentan los monjes es sobre una lama del siglo XIX. Ella era una gran meditadora. Vino a Tirthapuri, se bañó en los manantiales y meditó en la cueva. Y un día, frente a varios pastores, su cuerpo se disolvió. Ella no falleció. Se disolvió en un arco iris. Se llama cuerpo de arco iris. Es la forma más alta de iluminación, donde el cuerpo físico se convierte de nuevo en energía pura. Los pastores que lo vieron quedaron atónitos. Dicen que el olor a flores inundó el aire durante una semana. La tierra del reino de Guge es poderosa, pero ahora debemos viajar a las grandes aguas del Tíbet, los lagos místicos. La meseta tibetana no es solo montañas, también es una tierra de lagos, lagos enormes y de gran altitud, que son vistos como el hogar de dioses y diosas. Y algunos de ellos dicen, pueden decir el futuro. Nuestra primera parada es el lago oráculo más famoso de todos, Lamo Latso. Este lago es diminuto. Apenas media milla de ancho. Es alto, a más de 13.000 pies, y está escondido en un anillo de montañas en el Tíbet oriental. Es una caminata de varios días para llegar aquí desde el monasterio más cercano. Este no es un viaje casual, pero este lago del alma tiene un gran trabajo. Desde el segundo Dalai Lama en el siglo XV, este lago ha sido utilizado para encontrar al próximo Dalai Lama. Después de que un Dalai Lama fallece, los altos monjes hacen el largo viaje hasta aquí, rezan y meditan. Y se quedan mirando el agua, están buscando una visión. El lago, dicen, se la mostrará. Podría mostrarles una letra, o la forma de una casa, o un valle. Una pista de dónde ha reencarnado el nuevo niño.
El agua en sí es extraña, es de un turquesa intenso, pero cambia de color. Es como un ser vivo. Pero la historia oculta es más antigua y más oscura. El lago está protegido por una diosa, Palden Lamo. Ella es una de esas diosas protectoras y enojadas. La leyenda dice que hace siglos, un ejército invasor venía a destruir Lhasa. Estaban marchando por este valle. Palden Lamo estaba furiosa, ahogó a todo el ejército en el lago, los hundió justo debajo. Dicen que el lago no tiene fondo. Y aquí está lo más asombroso. A veces, los buzos o la gente en la orilla encuentran cosas. Una antigua pieza de armadura, un casco oxidado, un arma rota. Eso alimenta la leyenda. Dicen que Palden Lamo todavía tiene a su ejército en el fondo del lago, en su palacio submarino. Un lago que muestra el futuro es asombroso. Un lago que esconde un ejército es aterrador. Pero, ¿qué hay de un lago hecho de sal? Viajamos al oeste, a las llanuras altas y vacías de Changtang. Este es territorio nómada. Es un desierto vasto y de gran altitud. Y en medio de él, encontramos el lago Tsokar. Este es un lago salado. Una masa de agua salobre y extraña. El paisaje es surrealista, llanuras interminables y planas. El lago en sí es una mezcla de azul y verde, las orillas son blancas con sal seca. Pero no está muerto, este lugar está vivo. Este es uno de los ecosistemas de lagos salados más altos de la Tierra, a casi 15.000 pies. ¿Verá Kian, el asno salvaje tibetano, galopando en manadas? Verá grullas de cuello negro, una de las aves más raras del mundo. Vienen aquí a reproducirse. No hay hoteles. La única forma de quedarse aquí es acampar. Por la noche, el cielo es tan claro que se siente como si pudiera tocar las estrellas. No hay contaminación lumínica. El silencio es absoluto. Pero los nómadas locales tienen una historia. Dicen que este lago no está vacío. Son Bon, no budistas. Y su historia es sobre un templo sumergido. Afirman que en el siglo X, un gran templo Bon se encontraba en la orilla. Un terremoto o una inundación lo hundió. Todavía está allí abajo. Y dicen que, durante un eclipse solar total, cuando la luna bloquea el sol, el nivel del agua desciende y el templo emerge. Por solo unos minutos, el techo dorado del templo Bon aparecerá. Y las bandadas de pájaros, dicen, comenzarán a cantar. No están piando, están cantando canciones chamánicas perdidas, un recuerdo de la antigua religión. De un lago salado, vamos a un lago tan sagrado, que es un ser vivo. Ahora vamos a Tangra Yumko. Este es otro lago sagrado Bon. Esto es, para la religión Bon, lo que el monte Kailash es para los budistas. Está en la remota región de Xiangxiong, el corazón del antiguo reino Bon. El lago tiene forma de Vajra, un rayo sagrado. El agua es cristalina y está custodiada por picos nevados. Se dice que los atardeceres aquí son los más hermosos del Tíbet, tornando el agua de un rosa intenso y ardiente. Los peregrinos vienen aquí para caminar la Kora alrededor del lago. Es una caminata larga que lleva muchos días. Este es un lugar de poder profundo y antiguo, pero los chamanes Bon locales cuentan una historia diferente. Dicen que el lago está vivo y tiene hambre. Dicen que el lago se traga a los peregrinos indignos. La gente que viene al lago con malos corazones o que ha roto sus votos, el lago se los lleva.
Dicen que la gente simplemente desaparece de la orilla. Es una historia de miedo. Pero aquí hay un hecho extraño. En la década de 1940, un explorador estuvo aquí. Fue uno de los pocos occidentales que vio el lago. Estaba tomando fotografías. Y cuando las reveló, sus fotos del lago tenían luces extrañas, orbes etéreos y brillantes flotando sobre el agua. Él dijo que era solo un destello de lente, un truco de la luz. Los chamanes dicen que era el lago mostrando su verdadera cara. Un lago que se traga a la gente es una cosa, pero ¿qué hay de un lago que se extiende a ambos mundos? Nos dirigimos al lejano oeste, a un lago que es tan grande que está en dos países diferentes. Pangonzó. Este lago es famoso ahora debido a las disputas fronterizas, pero olvidemos eso. Hablemos del lago. Es enorme. Casi 100 millas de largo, pero es muy estrecho, como una cinta. Y tiene un secreto. El extremo oriental del lago, en el Tíbet, es de agua dulce. Se puede beber. El extremo occidental del lago, en Cachemira, es de agua salada. El agua cambia literalmente de dulce a salada en el medio. Y debido a esto, el lago está dividido. Los peces viven en la parte de agua dulce. Nadan hasta la línea divisoria. Y luego se detienen. No cruzarán. El lago es alto, a 14.000 pies. Es famoso por las aves que acuden aquí de mayo a julio. Pero la historia local es sobre los peces. ¿Por qué se detienen? La historia Bond dice que un antiguo chamán puso una maldición en el lago. Estaba en una disputa con un chamán del oeste. Para probar su poder, trazó una línea en el lago. Prohibió a los peces cruzar. Y nunca lo han hecho. Los pescadores de caña, las personas que intentan pescar aquí, reportan algo extraño. Dicen que durante la temporada de migración, cuando las aves están aquí, el agua en la línea divisoria tararea. Algunos incluso dicen que suena como si estuviera gritando. El sonido de miles de peces queriendo cruzar, pero retenidos por una antigua maldición. Un lago maldito es extraño. Pero, ¿qué hay de un lago con un fantasma en su orilla? Viajamos de regreso hacia el centro, al lago Namtso. Este es uno de los lagos tres grandes más famosos. Pero no vamos al principal punto turístico, vamos a la península de Tashidor del Namtso. Este es un rincón espiritual, una pequeña península en la orilla sureste. La mayoría de los visitantes que se quedan en la orilla sur se lo pierden por completo. Este lugar es un laberinto de extrañas formaciones rocosas, erosionadas por el viento, y está lleno de cuevas de ermitaños. Aquí es donde se encuentran los verdaderos nómadas, con sus manadas de yak. El mejor momento para estar aquí es al amanecer. Se puede acampar aquí si puede soportar el frío. La altitud es de más de 15.000 pies. Sale el sol e ilumina las montañas Nyenchen Tangha al otro lado. El lago cambia de negro a púrpura, a un azul profundo y ardiente. Es uno de los lugares más bellos de la Tierra. Pero este lugar tiene un secreto. La historia oculta es sobre un yogi llamado Atisha, del siglo XI. Vino aquí a meditar, a luchar contra los demonios del lago. Meditó en una de las cuevas y su poder fue tan fuerte que dejó las huellas de sus manos en la piedra. Todavía se pueden ver. Los peregrinos vienen aquí, encuentran la cueva y presionan sus propias manos contra las huellas de las manos en la roca. Creen que por solo un segundo se obtiene un destello de la iluminación de Atisha. Se obtiene una conexión directa con un hombre que vivió hace 1000 años. De la huella de la mano de un yogi, vamos a un templo isleño solitario. Nuestro siguiente lago es el lago Paksum, también conocido como Basum Tso. Este es un lago sagrado Nyingma. Está en una parte diferente del Tíbet, en Ningchi, que es más baja y más verde.
Se parece casi a los Alpes suizos. El lago es un espejo perfecto que refleja los bosques verdes y los picos nevados, y en el medio del lago hay una pequeña isla, y en la isla hay un templo, el Templo Kosong. Hay que tomar un bote de madera para llegar allí. El templo es antiguo, del siglo VIII. Es un lugar tranquilo y hermoso. Pero los barqueros, los que lo reman a través, cuentan una historia. Dicen que esa isla está llena de fantasmas, no fantasmas malos, sino los fantasmas de monjes viejos que todavía están custodiando el templo. Y están custodiando el tesoro real, los textos antiguos del siglo VIII que se guardan en la isla. Los barqueros le dirán, si rema en una noche ventosa, cuando la luna está llena, puede escucharlos. Puede escuchar el sonido de páginas volteándose. Los fantasmas están en la biblioteca, leyendo los libros sagrados. Dicen que el sonido es un señuelo. Está tratando de que los curiosos vengan a la isla para ver lo que están custodiando. Una biblioteca fantasmal es una cosa, pero nuestro último lago alberga al monje más solitario del mundo. Este es el Templo Rituo. No está en un gran lago, pero está en el famoso lago Jamdrok. Jamdrok es el lago gigante, con forma de escorpión, que todos ven en el camino de Lhasa a Gyantse. Pero no ven esto. Hay que desviarse de la carretera principal hacia un pequeño y solitario banco. Y allí, en un diminuto pedazo de tierra que se adentra en el agua, hay un templo único y solitario. Este es Rituo, el templo más solitario del mundo. ¿Por qué? Porque tiene solo un residente. Un monje. Él es el guardián del templo. Vive aquí, solo, durante todo el año. Su único trabajo es proteger el templo y rezar. Es una vida de profunda soledad. Puede conducir hasta allí y visitarlo. A menudo está feliz de ver gente. Le preparará té. Pero, ¿cuál es la historia oculta? Los nómadas dicen que este templo fue construido en un lugar especial. Fue construido directamente sobre el ojo del dragón que vive en el lago Jamdrok. Y el monje solitario no es solo un guardián, es un comunicador. Dicen que su trabajo es hablar con los espíritus del lago para mantener la calma al dragón. Y en la luna llena, si mira desde el templo, las mareas del lago retroceden y puede verlos, altares sumergidos, mesas de piedra debajo del agua. Y en los altares, cuenta la historia, hay orbes brillantes, orbes de luz, colocados allí por los espíritus del lago, como una ofrenda para el monje más solitario del mundo. Dejamos las aguas místicas y nos dirigimos a los altos monasterios, los pilares del cielo. El Tíbet es una tierra de monasterios. Pero no estamos buscando los grandes, estamos buscando los especiales, los que tienen una historia única. Viajamos al sur de Shigatse, la segunda ciudad más grande, hasta el monasterio de Shalu. Este monasterio, fundado en el año 1087, es diferente. Cuando lo mira, es una mezcla extraña. La parte inferior es el clásico tibetano, muros de piedra, techos planos. Pero la parte superior es china, tiene techos curvos de tejas verdes. Esta es una mezcla de dos mundos. Por dentro es famoso por su arte, mandalas de arena, pinturas intrincadas y tancas enormes y coloridas. Este fue un gran centro de aprendizaje en el siglo XIV. Un erudito llamado Button Rinchen Drop vivió aquí. Era básicamente un genio. Recopiló todos los textos budistas y los puso en una colección gigante. Pero también estaba Ejem en otras cosas. La historia oculta de Shalu es sobre la alquimia. La historia cuenta que Button, el gran erudito, también estaba tratando de encontrar el elixir de la juventud eterna. Escribió un texto sobre ello, un texto prohibido. Describía cómo mezclar hierbas y minerales para detener el envejecimiento. Esto era visto como conocimiento peligroso, así que, según cuenta la historia, lo enterró. Escondió el texto alquímico en algún lugar de las paredes del monasterio, y persisten los rumores
Dicen que unos pocos monjes selectos, generación tras generación, han estado tratando de decodificarlo. Todavía están buscando el elixir, todavía están tratando de encontrar el secreto de la juventud eterna, escondido en las paredes de Shalú. De la juventud eterna, vamos a una visión tridimensional del camino a la iluminación. Nuestra próxima parada es en la ciudad de Gyantse. Este es el Kumbum de Gyantse. Este es uno de los edificios más asombrosos de todo el Tíbet. Es una stupa, un monumento sagrado, pero no es solo una cúpula. Es un mandala tridimensional de 9 pisos de altura. ¿Qué significa eso? Significa que se puede entrar. Se comienza en la parte inferior y se asciende en espiral, piso por piso. Cada piso y cada habitación es una capilla diferente. Hay 76 capillas en total. Cada una está llena de estatuas y murales. Los murales son una mezcla de estilos nepalí, tibetano y chino. Este edificio, de 1425, tiene 37 metros, 121 pies de altura. A medida que sube, está en un camino sagrado. Está caminando simbólicamente el camino hacia la iluminación. Cuando finalmente llega a la cima, es recompensado con una vista panorámica increíble de toda la ciudad y la fortaleza en la colina. La historia oculta aquí es de tiempos más recientes. En 1904, una fuerza de invasión británica pasó por Gyantse. Hubo un gran conflicto. Los monjes del Kumbum sabían que los soldados se acercaban. Tuvieron que esconder sus mayores tesoros. Así que tomaron sus reliquias de oro macizo y sus estatuas más preciosas. Y las escondieron. ¿Dónde? Dentro de los gruesos muros de la estupa misma. Los sellaron. Los monjes se vieron obligados a irse. Muchos años después, cuando regresaron, algunos de los escondites habían sido olvidados. Dicen que el oro todavía está allí, y dicen que si se para en la capilla correcta, en el día correcto, y canta, las vibraciones de su voz harán que el oro escondido tararee. Se puede escuchar un leve tintineo en las paredes. De una estupa que tararea, vamos a un centro de conocimiento cósmico. Viajamos al monasterio de Mindrolin. Este es un centro Nyingma, la vieja escuela. Este monasterio ha tenido una vida difícil. Fue fundado en los 1600, fue destruido en 1718, fue reconstruido, fue dañado de nuevo, fue reconstruido de nuevo. Es un símbolo de resiliencia, pero Mindrolin no es famoso por luchar, es famoso por pensar. Este fue el gran centro para aprender astronomía, el calendario tibetano e incluso medicina. Los monjes aquí no solo rezaban, estaban calculando, estaban cartografiando las estrellas. El monasterio también es famoso por su incienso. La receta del incienso de Mindrolin es un secreto celosamente guardado, uno de los más famosos del Tíbet. Pero la historia oculta se remonta a esa primera destrucción. En 1718, el monasterio estaba en ruinas, los monjes estaban dispersos. Pero un monje había salvado la receta del incienso. Comenzó a hacerlo, y a medida que el humo se elevaba, tuvo una visión. Los espíritus protectores del monasterio, atraídos por el olor, vinieron a él. Le mostraron dónde encontrar a otros monjes, le mostraron cómo reconstruir. La historia cuenta que el incienso revivió el monasterio. Y hasta el día de hoy, cuando encienden ese incienso especial, creen que no es solo un buen olor. Creen que está llamando a los espíritus protectores de vuelta para que velen por el monasterio y su conocimiento ancestral. Nuestro monasterio final guarda 100.000 secretos y una ruta de escape. Volvemos a Gyantse, al monasterio de Palcho.
Este es el monasterio del que forma parte el Kumbum. Este monasterio es especial porque no es solo para una escuela. Albergó a 3 escuelas diferentes de budismo tibetano, todas viviendo juntas, pero su principal motivo de fama es el Kumbum, la estupa de 100.000 Budas. Ya hablamos del edificio, pero hablemos del arte. Se dice que hay más de 10.000 murales dentro, 10.000 pinturas de Budas, dioses y demonios. Es una cantidad abrumadora de arte. Pero estos murales tenían un secreto. La historia oculta es que los artistas, allá por el siglo XV, construyeron rutas de escape en los murales. Sabían que los monasterios eran objetivos durante los conflictos, así que detrás de las pinturas construyeron pasajes secretos. Una puerta oculta en una pared, un túnel detrás de una estatua. Estas rutas eran conocidas solo por el abad. La historia cuenta que, en 1959, durante el levantamiento, un monje las usó. Sabía que el monasterio estaba en peligro, recogió las escrituras antiguas más preciosas. Fue a un mural específico de un dios protector. Empujó el ojo del dios, se abrió una puerta secreta, entró en los túneles oscuros y sacó las escrituras de contrabando, salvándolas. Dicen que dejó una marca fantasmal de tiza en la pared, una pequeña línea blanca que todavía se puede ver si se sabe dónde buscar. Los corazones monásticos están llenos de secretos, pero ahora debemos ir a los lugares más remotos de todos, las fronteras. Esto es todo, el final del camino. Estos son los lugares a los que es más difícil llegar, los más peligrosos y los más gratificantes. Empezamos cerca de la cima del mundo. Glaciar de Rongbuk. Todo el mundo conoce el campamento base del Everest. Es un circo, está lleno de escaladores y turistas, pero justo cerca está el glaciar de Rongbuk. Y el monasterio más alto del mundo, el monasterio de Rongbuk. Estamos a 16.400 pies. El aire tiene 40% menos de oxígeno que a nivel del mar. El glaciar en sí es un río de hielo, es sereno, es silencioso. Está lejos de las multitudes del campamento base. Puede ver imponentes formaciones de hielo por la noche sin contaminación lumínica. Las estrellas son tan brillantes que parecen diamantes sobre terciopelo negro. Se puede alojar en la casa de huéspedes del monasterio. Es la definición de básico. Un catre en una habitación fría, pero los monjes le darán té caliente. Los tibetanos anteriores a la escalada no veían una montaña para ser escalada, veían un lugar sagrado y creían que el glaciar estaba custodiado. La historia oculta aquí es sobre el Yeti. El abominable hombre de las nieves. Antes de la década de 1920, esto era solo una historia local, pero luego llegaron las primeras expediciones británicas. En 1921, un explorador británico encontró huellas enormes, parecidas a las humanas, en la nieve, en lo alto del glaciar. Tomó fotografías. Los guías locales se negaron a ir más lejos. Dijeron que era el Yeti. Las huellas conducían hacia arriba, hacia una serie de profundas grietas, y luego se desvanecieron. El misterio nunca se resolvió. Los monjes de Rongbuk solo sonríen. Dicen que el Yeti es el guardián. Protege la montaña de aquellos que vienen con ego en lugar de con respeto. Un Yeti es una historia salvaje. Pero nuestra próxima parada es un pico que susurra. No todo el mundo quiere escalar el Everest. Para aquellos que quieren probar la escalada a gran altitud, está el pico Yushu. Esta es una cumbre de 20.275 pies en las montañas Kunlun.
se considera una escalada no técnica. Eso no significa que sea fácil, significa que no necesita equipo de escalada en roca. Pero necesita estar en una forma increíble. El ascenso toma 2 o 3 días. Desde un campamento base en los prados alpinos, verá yaks salvajes y paisajes vastos y vacíos. Esto está cerca del lago Qinghai. Es una subida dura, fría y ventosa, pero hay una historia extraña sobre este pico. En la década de 1950, equipos de topografía chinos estaban cartografiando la zona. Varios escaladores en el pico Yushu desaparecieron. Estaban cerca de la cumbre, el clima estaba despejado y simplemente se desvanecieron. Los supervivientes, cuando regresaron al campamento, estaban conmocionados. Contaron una historia extraña. Dijeron que la montaña les estaba susurrando, dijeron que el viento sonaba como voces, y las voces los estaban guiando, diciéndoles dónde pisar. Dijeron que sus amigos que desaparecieron escucharon una voz diferente. Una voz que los llamó hacia arriba, sobre la cresta, hacia el cielo azul. Los lugareños los llaman espíritus de la montaña. Dicen que la montaña elige quién llega a la cima y a quién se queda. De una montaña que susurra: vamos a un paraíso verde. No todo el Tíbet es alto y seco. Viajamos a Ningxi, la Suiza tibetana. Y encontramos el lago Rawok. Este lugar es impresionante. Es un lago glaciar de color turquesa, rodeado de bosques verdes y picos nevados. Se parece a las montañas rocosas canadienses. Está en la ruta escénica de Lhasa a Ningxi. El lago es un espejo perfecto que refleja las montañas. Es alimentado por el glaciar Rawok. Este es un lugar para detenerse, respirar y maravillarse con la belleza. Pero los pescadores locales no pescarán aquí. Cuentan una historia. Dicen que hace siglos un lama Nyingma era perseguido por enemigos. Tenía un texto sagrado, un terma, un texto del tesoro del gurú Rinpoche. Para protegerlo, lo arrojó al lago. Puso una bendición en él y una maldición. La bendición es que el texto todavía está ahí abajo, a salvo. La maldición está en los peces. La historia cuenta que los peces de este lago están encantados. Son los guardianes del texto, y si atrapa uno y se lo come, el pez le robará la voz. No podrá hablar. Y los pescadores le dirán que durante las grandes tormentas pueden ver el texto, una caja dorada y brillante, burbujeando desde las profundidades. Un lago maldito es una cosa. Pero, ¿qué hay de un camino maldito? Viajamos a Chamdo, al condado de Denken. Este es un refugio nómada. Esto no es para turistas. Está a lo largo del antiguo camino del té y los caballos. Esta era la carretera del viejo mundo. Durante siglos, los comerciantes caminaron por este sendero, llevando té de China y trayendo caballos del Tíbet. Este condado es una tierra de granjas de yaks, colinas verdes onduladas y casas de madera. Los festivales aquí no están comercializados, son genuinos. Para llegar aquí necesita permisos especiales, necesita un guía. Este es el Tíbet profundo y remoto. La gente de aquí es fuerte,
Son los descendientes de esos comerciantes y tienen una historia sobre el camino. Los comerciantes, en los 1600, tenían una vida difícil. Se enfrentaban a bandidos, tormentas de nieve y senderos terribles. Entonces, en este condado, hicieron un ritual. Enterraron un ídolo de guardián del camino, una pequeña estatua de metal enterrada en algún lugar a lo largo del camino. Le rezaban para tener un pasaje seguro, y la historia cuenta, el ídolo todavía está allí. A veces, después de un terremoto o un gran deslizamiento de lodo, la tierra se mueve y el ídolo se revela. Se dice que el nómada que lo encuentra tendrá viajes seguros por el resto de su vida. Sus yaks estarán sanos y su familia será rica. De un ídolo mágico, vamos a una caminata mágica. Este es el Trek de Ganden Asami. Esta es una de las grandes caminatas espirituales del mundo. No se trata de ver el Everest. Se trata de caminar por el camino de los lamas. Es una caminata de 4 a 5 días que une dos de los monasterios más importantes del Tíbet. Esta es una caminata a gran altitud. Cruzará el paso Shugla, que tiene más de 17.200 pies. Caminará a través de altos valles alpinos, verá lagos azules y claros, y pasará por ermitas, pequeñas cabañas de meditación, pegadas al costado de los acantilados. Esta es una experiencia más profunda que las caminatas del Everest. Se trata del viaje espiritual. Pero esta ruta no fue encontrada por un topógrafo. La historia cuenta que Tsongkhapa, el gran reformador del siglo XIV, concibió esta ruta en un sueño. Vio el camino, desde su monasterio en Ganden hasta el antiguo monasterio de Samye. Y mientras caminaba por el camino en su sueño, dejó cairns, pequeñas pilas de piedras, para marcar el camino. Cuando se despertó, les dijo a sus monjes que siguieran el camino de su sueño, y lo hicieron. La historia oculta es que esos mojones, las pilas de piedras, todavía están allí, pero están ocultos, y no solo marcan el camino, contienen sus profecías. Los lugareños dicen que si encuentra uno de estos mojones ocultos, debe guardar silencio. Y el viento, mientras sopla a través de las piedras, le dirá la profecía. Le dirá el futuro. Un sendero para caminar es una cosa. ¿Pero qué hay de un lugar donde no vive nadie en absoluto? Bienvenido a Xuanhu. Esta es oficialmente la meseta menos poblada de China. Está al noroeste de Nahk. La altitud es alta. Casi todo está a más de 16.400 pies. Casi no hay carreteras. Este es un paraíso de vida silvestre. Verá manadas de yak salvaje, antílopes tibetanos, y tal vez, si tiene suerte, un leopardo de las nieves. Este es un lugar de desolación absoluta. Es solo para aventureros. Debe estar en una expedición totalmente equipada, pero este lugar tiene fantasmas. La historia oculta es sobre los antiguos nómadas que solían vivir aquí. Hace siglos, esta zona era más cálida, pero un cambio climático, una mini era de hielo, la hizo inhabitable. Las historias dicen que clanes nómadas enteros desaparecieron en repentinas e insólitas tormentas de nieve. Fueron simplemente borrados. Y hoy, mientras viaja por este paisaje vacío, los encontrará. Campamentos fantasma. Los esqueletos de yaks, atados a un poste, el poste de una tienda de campaña derrumbado, algunos huesos esparcidos. Los nuevos nómadas no se acercan a estos lugares. Dicen que por la noche, cuando sopla el viento, todavía se les puede escuchar. Cencerros de yak fantasma.
El sonido de una manada fantasma, todavía vagando por la tundra, buscando a sus amos perdidos. Un campamento fantasma es escalofriante. Pero, ¿qué hay de un valle de espíritus vivientes? Vamos al sur, al valle de Lebu. Esto está en el condado de Quona. El nombre significa un buen lugar, y lo es. Este es otro paraíso de baja altitud. Está vivo con la cultura Mompa. Los Mompa son un grupo étnico con sus propias costumbres únicas. El valle está lleno de arboledas de bambú, cascadas y flores silvestres. Verá monos en los árboles. Puede visitar un pueblo Mompa. Le ofrecerán su famoso vino de cebada. Es una parte feliz, pacífica y casi desconocida del Tíbet. Pero los ancianos Mompa guardan un secreto. El secreto está en una cueva, escondida detrás de una de las cascadas. Dentro de esa cueva, dicen, hay una calavera de cristal. Esta no es una historia moderna. Esta es su antigua leyenda. La calavera fue dejada por sus ancestros. Y tiene un poder. Si es lo suficientemente valiente como para ir detrás de la cascada y encuentra la cueva y toca la calavera de cristal, se le otorga la capacidad de hablar con los animales, justo como lo hicieron sus ancestros. Pero hay un inconveniente. Solo funciona una vez. Una vez en su vida. Puede hacer una pregunta a un animal. Los ancianos dicen: elija sabiamente. Una calavera parlante es un cuento salvaje. Pero, ¿qué hay de una pared que habla? Esto no es para los débiles de corazón. Vamos al condado de Biru, al muro de esqueletos de Nag. Esto está en el monasterio de Dodoka. Y es exactamente lo que parece. Es un patio de unos 4.000 metros cuadrados, rodeado por un muro. Y el muro está revestido con cráneos humanos, miles de ellos, enmarcados en cajas de madera, mirándolo fijamente. Este es un sitio de entierro celestial. Pero es una rara excepción. Por lo general, todo se deja para los buitres. Aquí, por alguna razón, los cráneos fueron conservados. Es un lugar espeluznante, poderoso y profundamente extraño. Es un recordatorio de la muerte, pero para los tibetanos es un recordatorio de la impermanencia, de que la vida es corta. La historia oculta aquí es: los cráneos hablan. Los monjes que cuidan el muro se lo dirán. Dicen que los cráneos susurran sus orígenes, si se es lo suficientemente sensible para escuchar. Le dicen quiénes fueron: un granjero, un comerciante, un monje. La historia cuenta que un monje, meditando junto al muro, escuchó a un cráneo susurrar sobre un conflicto, sobre un evento terrible. Llevó al monje a un valle escondido. Y allí encontró una fosa común oculta de una guerra fronteriza olvidada. El cráneo le había dicho para que los cuerpos pudieran ser finalmente bendecidos. Estamos cerca del final de nuestro viaje. Hemos visto tantos lugares ocultos. Pero todavía quedan algunos más. Cuando la mayoría de la gente se imagina el Tíbet, ve el imponente palacio de Potala en Lhasa, o filas de monjes con túnicas carmesí. Piensan en la meseta alta y árida, el techo del mundo. Pero ese es el Tíbet de las postales y los titulares. El Tíbet real, el que está oculto de los autobuses turísticos, es una tierra de leyendas susurradas, valles profundos y fuerzas que difuminan la línea entre la naturaleza y lo sobrenatural. Para encontrarlo, hay que dejar las carreteras principales y seguir los caminos antiguos, donde cada roca y río cuenta una historia. Nuestra primera parada nos lleva al borde mismo del Himalaya, al valle de Girong.
Esto está en la reserva de Komolangma, la reserva del Everest. Este no es solo un valle, es una antigua ruta comercial a Nepal, una puerta de entrada entre dos mundos, y el viaje hacia él es un shock para el sistema. Se desciende de la tundra alta, fría y barrida por el viento, un mundo de roca y hielo a 14.000 pies. El aire es tan delgado que apenas se siente como respirar. Luego se cae, abajo, 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 a un valle verde y boscoso a solo 6.500 pies. La temperatura cambia instantáneamente. El frío seco se ha ido, reemplazado por aire espeso y húmedo que casi se puede saborear. Se ha pasado de un mundo de vacío a un mundo de vida. Se pasa de un mundo de roca y hielo a un mundo de bosques verdes, flores vibrantes y el parloteo de los monos. Aquí, enclavado en el verde, se encuentra el monasterio de Pava, cuya arquitectura de estilo nepalí es un claro signo de la profunda conexión que tiene este valle con el sur. Pero la historia oculta, la que conocen los aldeanos, es sobre una princesa. La princesa Brikuti, de Nepal, viajó por esta misma ruta. Este no fue solo un viaje, fue la historia en ciernes. Allá en el siglo VII, se dirigía a casarse con el gran rey tibetano, Sonsen Gampo. Este matrimonio fue una unión de reinos, y Brikuti era una budista devota. Ella fue quien ayudó a traer el Dharma, las enseñanzas del budismo, al techo del mundo. Su procesión nupcial fue un espectáculo digno de contemplar. Una caravana masiva de guardias, asistentes y animales de carga, y llevaba un dote digno de un emperador. Cofres de oro, collares de joyas invaluables y estatuas sagradas para los nuevos templos que construiría. Mientras pasaban por la parte más estrecha del valle de Girong, ocurrió la tragedia. Fueron emboscados. Bandidos, escondidos en las rocas altas, llovieron sobre la procesión. Fue el caos. Los guardias de la princesa sabían que eran superados en número. Su única prioridad era proteger a la princesa, pero no podían permitir que este dote sagrado cayera en manos de los bandidos. En un movimiento desesperado, tomaron las joyas, las monedas y los objetos sagrados y los escondieron. Los enterraron justo allí en el valle, en el caos de la lucha. Marcaron los puntos con rocas o cerca de árboles extraños, rezando para poder regresar. Lucharon contra los bandidos y la princesa llegó a Lhasa. Su matrimonio cambió el Tíbet para siempre. Pero en el negocio de construir un nuevo reino, nunca regresaron por las joyas. Los guardias que las enterraron se dispersaron o cayeron en batallas posteriores. La ruta era demasiado peligrosa. El recuerdo se desvaneció en leyenda. Hasta hoy, los aldeanos del Valle de Girong saben que la leyenda es cierta, porque hasta el día de hoy, después de una gran tormenta de lluvia o un deslizamiento de lodo primaveral, la tierra revela sus secretos. Un granjero que ara un campo encuentra una antigua moneda de oro, acuñada en un reino olvidado. Un niño que juega junto al río divisa una única y brillante cuenta de turquesa. Una mujer que lava ropa encuentra un pendiente roto, imposiblemente intrincado, el dote de la princesa perdida. El dinero que obtienen de la venta de estos pequeños tesoros financia los festivales del pueblo todos estos siglos después. El dote de una princesa es un buen tesoro. Pero ¿qué hay de una cascada que canta? Viajamos al este, al valle de Kading. Este es un desfiladero dramático y hermoso, tallado en la roca por milenios de agua. Su característica principal es la cascada de Tianfo. Tianfo significa Buda celestial, y cuando la ve, entiende por qué. Esta cascada es enorme. Es una asombrosa caída de 200 metros, 650 pies. El agua no solo cae, explota desde el acantilado. El agua choca contra una piscina profunda y todo el valle se llena permanentemente con una nube de niebla espesa y fría. Incluso en el día más soleado, sentirá el rocío en su rostro a cientos de yardas de distancia. Hay senderos cortos, resbaladizos por la humedad, que le permiten acercarse. Es un lugar hermoso y poderoso, pero los turistas que vienen para una foto rápida y se van, se pierden la historia real. Los pastores locales
Los que han vivido en este desfiladero durante generaciones conocen el secreto. Hay que venir al amanecer. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz golpea la cima de la cascada, sucede algo mágico. La cascada canta, no es solo el rugido del agua. Ese sonido siempre está ahí. Esto es diferente. La acústica única del desfiladero, la forma específica en que el agua golpea las rocas después de su larga caída, crea un sonido, un armónico perfecto y de baja frecuencia. Suena como cánticos, un sonido profundo de om que parece vibrar en sus huesos. Los pastores la llaman la cascada cantante. Y cuentan una historia sobre un niño mudo, allá por los 1800. El niño nunca había pronunciado una palabra. Los padres estaban desconsolados, habían intentado todo, llevado al niño a monjes y curanderos sin resultado. Como último recurso, hicieron una peregrinación al valle de Cadín. Trajeron al niño aquí al amanecer. La cascada estaba cantando y el niño, al escuchar el mantra del agua, habló por primera vez. Los pastores dicen que la cascada ha estado cantando la voz de ese niño desde entonces, un eco permanente de ese primer milagro. Nuestro viaje nos ha llevado de lo alto y seco a lo bajo y húmedo. De fantasmas a hadas, hemos visto el Tíbet real, el Tíbet que está escondido detrás de los titulares y lejos de los autobuses turísticos. Una tierra de fe profunda, historias antiguas y paisajes que quitan el aliento. Es una tierra donde la frontera entre este mundo y el siguiente es muy delgada. Un lugar de reliquias brillantes y calaveras parlantes. Un lugar de campamentos fantasma y cuerpos de arco iris. ¿Qué otros tesoros ocultos cree que todavía están enterrados en las montañas? Háganoslo saber en los comentarios y no olvide darle like y suscribirse para más historias ocultas.